Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, llenos de energía y sobre todo con muchas ganas de chismear. Porque amigos míos, hoy tenemos un tema que, vaya, ha hecho temblar los cimientos del mundo de la farándula turca. Y es que Hande Erçel ha hablado. Y no solo eso, sino que ha soltado una bomba que honestamente a muchos nos ha dejado con el corazón hecho pedazos, pero también con la curiosidad a flor de piel. Así que si ustedes también son fans de Hande de Kerem, de las novelas turcas en general, y les gusta el drama, quédense conmigo porque hoy vamos a analizar a fondo la declaración de Hande Erçel sobre su romance con Kerem Bürsin. Prepárense para el chisme del bueno. Y por cierto, antes de que empecemos, si aún no están suscritos al canal, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Así no se perderán ni una sola actualización sobre sus famosos favoritos y estarán siempre al tanto de lo que pasa en el apasionante mundo de las series turcas. Bueno, como les decía, la noticia que nos ocupa hoy es la impactante revelación de Hande Erçel sobre su relación con Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados con la historia, Hande y Kerem protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Love is in the Air. Y como suele ocurrir en el mundo de las novelas, la química en pantalla, esa chispa que encendía nuestros corazones cada semana, se transformó en amor real. Y vaya si lo hizo. Durante meses, la pareja fue el centro de atención, alimentando los sueños románticos de millones de fans alrededor del mundo. Fotos, rumores, declaraciones, apariciones públicas tomados de la mano, miradas cómplices. Todo parecía indicar que estábamos ante un cuento de hadas moderno, una historia de amor digna de la pantalla y de los sueños de cualquier romántico empedernido. El shipping estaba en su punto más álgido con fans de todas partes del mundo creando contenido, teorizando sobre el futuro de la pareja y apoyándolos incondicionalmente. Sin embargo, como todos sabemos, las historias de amor, incluso las más hermosas y aparentemente perfectas, a veces tienen finales inesperados, y el de Hande y Kerem no fue la excepción. La noticia de su separación, que llegó de manera un tanto abrupta, dejó a muchos con el corazón roto y el ánimo por los suelos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, y los fans, con el corazón en la mano, intentaban descifrar qué había sucedido. Pero ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande que ha causado tanta conmoción y que ha vuelto a poner en el centro de atención su historia de amor? Bueno, resulta que en una entrevista reciente, la actriz habló abiertamente sobre sus sentimientos hacia Kerem, y las palabras que usó, bueno, fueron muy reveladoras. Dijo algo así como, Kerem fue mi gran amor. Fue una experiencia que me marcó profundamente. Fue una época muy especial en mi vida. Imagínense. Mi gran amor. ¡Guau! Esas palabras, dichas con la sinceridad y la emoción que caracteriza a Hande, resonaron con fuerza en el corazón de sus fans y, por qué no decirlo, en el de todos aquellos que alguna vez han sentido el impacto de un amor profundo. Y es que aunque la relación haya terminado, aunque el final no fuera el esperado, la forma en que Hande se refiere a Kerem demuestra el impacto que él tuvo en su vida, el lugar que ocupó en su corazón y la huella que dejó en su camino. Es importante señalar que Hande no se limitó a decir que Kerem fue su gran amor, sino que fue más allá. También habló de la importancia de esa etapa en su crecimiento personal. Comentó que la experiencia le enseñó mucho sobre el amor, la pérdida y el crecimiento individual. Dijo en otras palabras que esa relación, a pesar de su final, le dejó lecciones importantes y la ayudó a convertirse en la persona que es hoy en día. Y creo que eso es algo que muchos podemos entender y con lo que nos podemos identificar. Todos hemos tenido un gran amor en algún momento de nuestras vidas, una persona que nos marcó profundamente, que nos hizo sentir cosas que creíamos imposibles y que nos dejó lecciones importantes, sin importar el final de la historia. Esta declaración, en su sencillez y honestidad, es un reflejo de la madurez y la evolución de Hande como persona y como artista. No se trata solo de recordar una relación pasada, sino de reconocer el impacto que esa relación tuvo en su vida y de agradecer las experiencias vividas. Es una forma de honrar el pasado sin quedarse anclada en él, de aceptar la historia sin negar el presente. Ahora bien, analicemos un poco más en detalle lo que implica esta declaración, porque hay muchos matices que podemos explorar. Primero, la sinceridad y el valor de abrirse ***. La sinceridad de Hande es algo que hay que destacar por encima de todo.
En un mundo donde las celebridades suelen ser cautelosas con sus declaraciones, donde la imagen pública se protege a toda costa y donde los sentimientos se guardan en un cajón, ella se ha abierto y ha compartido sus sentimientos con el público. Esto demuestra una gran valentía y sobre todo, una gran autenticidad. No es fácil hablar de una relación pasada, especialmente cuando fue tan mediática, tan seguida por el público y cuando terminó de manera, digamos, un poco abrupta con rumores y especulaciones. El hecho de que Ande se haya mostrado vulnerable sin filtros, nos recuerda que las celebridades son también seres humanos, con sus propias experiencias, sus propias emociones y sus propias heridas. Y eso en un mundo de perfección y de apariencias, es algo que se valora y se agradece. Segundo, el respeto y el cariño persistente La forma en que Ande se refiere a Kerem nos dice mucho sobre el respeto y el cariño que aún siente por él. No hubo resentimiento, ni críticas, ni reproches. No hubo frases hechas ni clichés. Simplemente una afirmación sincera sobre el impacto que tuvo en su vida. No minimizó la importancia de la relación, ni la borró de su historia. Al contrario, la reconoció como algo valioso y significativo. Esto, creo yo, habla muy bien de la madurez de Ande y de la buena relación que pudieron mantener a pesar de la ruptura. Demuestra que a pesar de las diferencias y de los motivos que llevaron al final de la relación, ambos lograron mantener una relación de respeto mutuo, que es algo muy difícil de conseguir en estos casos. Tercero, la reivindicación de una historia de amor Esta declaración, inesperada y conmovedora, reaviva el interés del público en su historia de amor. Muchos fans, que aún sentían la esperanza de una posible reconciliación, vieron en las palabras de Ande un pequeño atisbo de esperanza, una confirmación de que ese amor fue real y que dejó una huella imborrable en sus vidas. Es algo que ocurre en muchas relaciones que han marcado a las personas, y aunque en este caso, no parece ser factible, la esperanza es lo último que se pierde. Y aunque la relación haya terminado, el recuerdo de ese amor perdura, y las palabras de Ande nos recuerdan que a veces, el final de una historia no significa que todo lo vivido haya sido en vano. Así que amigos, no se sorprendan si empiezan a ver más fotos, vídeos y comentarios sobre Ande y Kerem en las redes sociales. El shipping está más vivo que nunca. Los edits, las teorías, las recopilaciones de momentos especiales, todo vuelve a resurgir con fuerza, y los fans, con el corazón latiendo con fuerza, reviven la magia de Love is in the air. Cuarto, el contexto actual y la evolución personal Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el contexto en el que se produce esta declaración. Actualmente Andercel se encuentra en una nueva relación, y todo indica que está muy feliz. Su relación con Hakan Sabank, un empresario turco, ha sido objeto de atención y ha generado mucha expectación entre sus fans. Sin embargo, el hecho de que hable de Kerem de esta manera, a pesar de tener una nueva pareja, demuestra que el amor que sintió por él fue algo muy especial y significativo. No es un borrón y cuenta nueva, no es una negación del pasado. Es por el contrario una página importante en la historia de su vida, un capítulo que a pesar de su final, le dejó enseñanzas valiosas y la ayudó a crecer como persona. Ande ha demostrado que es capaz de honrar el pasado sin vivir en él, y que puede disfrutar del presente sin olvidar las experiencias que la han moldeado. Quinto, las posibles razones detrás de la confesión Ahora hablemos un poco sobre las posibles razones detrás de esta confesión, porque siempre es interesante especular un poco. ¿Por qué Ande decidió hablar ahora? ¿Qué la motivó a compartir sus sentimientos de esta manera? La necesidad de expresar y cerrar un capítulo quizás Ande sintió la necesidad de dejar claro el impacto que tuvo Kerem en su vida, de poner en palabras lo que sentía, para que quede en el recuerdo de todos. Puede que sintiera la necesidad de cerrar un capítulo, de darle un cierre simbólico a esa historia. La autenticidad y la transparencia quizás, simplemente, se sintió cómoda y segura para hablar abiertamente sobre sus sentimientos. Ande siempre se ha mostrado como una persona auténtica, y puede que esta confesión sea una muestra más de su transparencia. Un mensaje subliminal o quizás, y esto es solo una especulación mía, quiso enviar un mensaje a Kerem. Quizás al hablar de su gran amor quiso recordarle el impacto que él tuvo en su vida, o simplemente quiso expresar su agradecimiento por lo vivido.
Asterisco 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 un momento de reflexión personal asterisco asterisco o quizás, simplemente, este fue un momento de reflexión personal, de un profundo análisis sobre sus sentimientos, una etapa de su vida que ella quiso compartir. Asterisco 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 promocionar su imagen asterisco asterisco aunque es un poco menos probable, no podemos descartar que de alguna manera, este tipo de declaraciones también sirvan para mantener su imagen en el ojo público y generar interés en su carrera. Nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sí es seguro es que sus palabras han resonado en todo el mundo. Han generado debate, han despertado emociones y han puesto de manifiesto la capacidad de Ande para conectar con el público a través de su sinceridad. Asterisco asterisco el impacto en la cultura pop y en los fans asterisco asterisco. Es importante recordar que Ande y Kerem son seres humanos, con sentimientos y emociones como nosotros. Aunque sean famosos, tienen derecho a vivir sus vidas, a amar, a sufrir, a equivocarse y a aprender de sus experiencias. Y creo que la forma en que Ande ha hablado de Kerem es un ejemplo de madurez y de respeto. Esta declaración ha tenido un impacto significativo en la cultura pop turca y en la comunidad de fans de las series turcas. Ha reavivado la nostalgia por Love is in the air y ha generado un debate sobre la naturaleza del amor, la pérdida y el crecimiento personal. Asterisco 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 reconexión con la nostalgia asterisco asterisco los fans han revivido la nostalgia por la serie, recordando los momentos más románticos, divertidos y emotivos. Se han compartido escenas, fotos y vídeos que han hecho revivir la magia de la serie. Asterisco 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 debate sobre el amor y la pérdida asterisco asterisco la declaración de Ande ha abierto un debate sobre la importancia de las relaciones pasadas y cómo éstas nos moldean como personas. Se han compartido reflexiones sobre el amor, la pérdida y el crecimiento personal. Asterisco 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 apoyo a Ande asterisco asterisco los fans han mostrado su apoyo incondicional a Ande elogiando su sinceridad y su valentía. Han resaltado su madurez y su capacidad para honrar el pasado sin dejar de vivir el presente. Asterisco 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 mayor interés en la vida personal de los actores asterisco asterisco la declaración ha generado un mayor interés en la vida personal de Ande y Kerem, y en las noticias sobre sus proyectos futuros. Asterisco 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 impulso a la popularidad de las series turcas asterisco asterisco este tipo de noticias, a pesar de ser sobre la vida personal de los actores, también contribuyen a la popularidad de las series turcas, ya que generan más interés en el mundo de la farándula turca. Asterisco asterisco un mensaje para todos asterisco asterisco. Amigos, en conclusión, la declaración de Hande Erçel sobre Kerem Bürsin ha sido un bombazo. Ha reavivado la llama del romance, nos ha recordado lo especial que fue su historia y nos ha demostrado la madurez y la sinceridad de Hande. Kerem fue mi gran amor, es una frase que quedará grabada en la memoria de todos los fans de esta pareja, y en general, de los amantes de las novelas turcas. Más allá del chisme y de la curiosidad, la declaración de Hande nos deja un mensaje importante: el amor, incluso cuando termina, deja una huella imborrable en nuestras vidas. Nos enseña a crecer, a aprender y a valorar las experiencias vividas. Nos muestra que es posible honrar el pasado sin vivir en él, y que la vida, con sus altibajos, es un camino lleno de aprendizaje y de crecimiento. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de las palabras de Hande Erçel. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Creen que es una declaración sincera? ¿Siguen soñando con Hande y Kerem juntos? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. No se olviden de dejar un like si les gustó el vídeo, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Y recuerden, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por verme y nos vemos en el próximo. ¡Chao!